Bueno, buenos días a todos y a todas en estar en este webinario. Mi nombre es Rudolf von der Haar y trabajo en MSI Mutual en el departamento, en el servicio de condiciones ambientales. Y en este webinario os hablaré sobre la implantación de un sistema de gestión de productos químicos en la empresa. Durante la exposición os agradeceré que escribáis vuestras preguntas en el chat y la idea es que al finalizar el webinario, en el turno de preguntas, voy a intentar responder a vuestras preguntas. El objetivo de este webinario es presentar de forma resumida el contenido de este manual que hemos elaborado y lo podéis descargar en la página web del portal de prevención. Es un portal recientemente estrenado de MSI Mutual y también en la pantalla podéis ver el enlace. Este manual, que es la primera edición, es un documento, entre comillas, vivo, es decir, que posiblemente hay algunos temas que se tendría que ampliar, etcétera, etcétera, y por eso os invito a enviarnos vuestros comentarios, sugerencias, para poder incorporarlos en una segunda edición. En muchos sectores económicos se utilizan productos químicos y en general podemos decir que utilizamos muchísimos productos químicos, no solamente en términos de cantidad, sino también en cuanto a la variedad de las sustancias químicas. Y el uso, la manipulación de sustancias químicas en el proceso de fabricar otros productos, etcétera, etcétera, todo ello conlleva un riesgo para la seguridad cuando, por ejemplo, hablamos de productos o sustancias inflamables, riesgos para el medio ambiente, pensando en los residuos que podemos generar, pero también riesgo para la salud humana y en este específicamente la salud del trabajador, trabajadora. Y tenemos normativas, tenemos Real Decretos, tenemos directivas europeas, tenemos el famoso reglamento europeo CLP, la clasificación, etiquetado y envasado de productos químicos, y tenemos el reglamento REACH. Y esta normativa está en constante evolución. Para recordaros que hace poco se aprobó el nuevo Real Decreto de agentes cancerígenos, que fue en diciembre del año pasado, hace un mes y medio. Y esta normativa que existe, los reglamentos europeos, etcétera, exigen, y cada vez más, que las empresas tengan una evaluación de riesgo químico, que las empresas tengan controlados sus riesgos químicos, y especialmente cuando se trata de sustancias químicas de cancerígenos, mutagénicos o tóxicos para la reproducción, digamos las sustancias CMR. Y el desconocimiento sobre estos peligros de los productos químicos o no tener una información actualizada, así como no tener una visión completa de cómo están utilizando los productos químicos en la empresa o cuáles son los trabajadores que pueden estar potencialmente expuestos, puede llevar a una infravaloración de riesgo o utilizar los productos químicos en condiciones no adecuadas y, en consecuencia, poner en peligro la salud de los trabajadores. Y para dar una respuesta ante esta situación y también a raíz de múltiples consultas que hemos recibido como MSI Mutual por parte de nuestras empresas afiliadas sobre este tema, hemos elaborado este manual. Aunque sabemos de que la gestión de productos químicos abarca varios aspectos, como le dijo anteriormente, la seguridad química o la gestión de residuos químicos, en este manual tratamos solamente la gestión de los productos químicos desde el enfoque de la protección de la salud de los trabajadores.
Aunque, sin embargo, el planteamiento que está descrito en este manual sobre el desarrollo e implantación de un sistema de gestión permite sin mayor problema incluir los otros riesgos vinculados a la seguridad química y al medio ambiente. El manual está estructurado en 5 apartados que coinciden con aquellos definidos en la norma ISO 45001, que esta norma que está relacionada con el desarrollo e implantación práctica de un sistema de salud y seguridad en el trabajo. Y el desarrollo, los apartados que hay, que es como podéis ver en la pantalla, son 5. El compromiso institucional, la planificación, implantación, verificación y la revisión. Vamos en el transcurso de este webinario a repasar estos 5 apartados y también mencionaros de que el desarrollo de este sistema de gestión está basado en el ciclo conocido como podéis ver en el dibujo, planificar, hacer, verificar y actuar. Es decir, planificar es establecer cuáles son los objetivos de mi sistema de gestión y qué necesito para poder realizarlo. Una vez lo hemos planificado, hay que implementarlo. Entonces, hacer. Una vez implantado, es verificar si todo funciona correctamente y si hay deficiencias. Y si hay deficiencias, hay que actuar para subsanar estas deficiencias. Y el documento, el manual que hemos elaborado, a su vez hemos consultado obviamente también otros documentos técnicos sobre este tema. Aquí en la pantalla he puesto 2 de ellos, los más, digamos, destacados. Para poder implantar un sistema, cualquier sistema de gestión, entonces también incluyendo el sistema de gestión de productos químicos, es, yo diría, indispensable que exista una política de empresa que define claramente que su compromiso de que se están utilizando los productos químicos de forma segura y que están buscando unas condiciones de trabajo saludables. Porque esta política es importante porque será, digamos, el marco de referencia para el desarrollo del sistema de gestión de productos químicos. Y yo he puesto aquí algunos ejemplos en la pantalla. La política de una empresa puede ser, mira, vamos a restringir el uso de productos cancerígenos, mutagénicos o tóxicos para la reproducción. O otra política puede ser el uso de los equipos de protección respiratoria, lo vamos a solamente utilizar para aquellas tareas puntuales y de corta duración. O otra política puede ser que las trabajadoras embarazadas no pueden estar expuestos a disolventes orgánicos volátiles. Entonces, esta política, que digamos, como dijo antes, será nuestro marco de referencia para determinar los objetivos del sistema de gestión de productos químicos. Pero por otro lado, tiene que ser la misma dirección que lidera, digamos, la gestión. Tiene que decir, por ejemplo, cómo se va a implantar este sistema dentro de los sistemas o estructuras organizativas existentes en la empresa. Tiene que definir si el sistema de gestión de productos químicos, en cuáles son los departamentos que se va a implantarlo, quiénes serán los responsables de la gestión diaria y cómo se va a implantar este sistema de gestión. Puede ser a través de un proyecto piloto en primer lugar y después implantar a toda la empresa o implantar el sistema de forma escalonada. Estos son directrices que tendría que salir de la alta dirección. Y por último, también es importante que la alta dirección haga difusión de sus políticas y a todas las estructuras organizativas, digamos, hasta el jefe de la planta, a todos los trabajadores, para que todo el mundo conozca estas políticas. Y por otro lado, se debe garantizar, obviamente, la consulta y la participación de los trabajadores, porque al final son ellos que van a utilizar los productos químicos y entonces es fundamental
que se escuche sus comentarios o sus inquietudes respecto al uso de productos químicos. Vamos a la primera etapa, el segundo tema, la planificación. Entonces, en concordancia con la política establecida por la empresa, se tiene que diseñar el sistema de gestión. Bueno, ¿cuál sería el objetivo? Un objetivo, yo creo que lo más importante, es que debe facilitar la evaluación y control de riesgos químicos derivados por el uso de productos químicos. Es decir, debe facilitar de forma sistemática y eficiente la identificación de los peligros, la evaluación de riesgos, la priorización e implantación de las medidas de control y la evaluación de la eficacia de dichas medidas. Y el espíritu de un sistema de gestión de productos químicos tiene que ser proactivo, es detectar de antemano los posibles peligros potenciales. Y no tanto reactivo, en el momento cuando hay una persona enferma o cuando hay un accidente, etc. Para poner en marcha de un sistema de gestión, obviamente necesitamos recursos de todo tipo, recursos logísticos, ordenadores o un programa de software, económicos, necesitamos comprar algún equipo y, obviamente, recursos humanos. Y también es importante establecer metas o los resultados esperados para poder medir, digamos, el avance o el grado de ejecución del sistema de gestión de productos químicos. Y en el anexo 1 de este manual muestra un esquema, de modo ejemplo, del proceso de diseño e implantación de un sistema de gestión de estas características. Y también en el anexo 2 de este manual se presenta un listado de preguntas que permiten verificar que el sistema de gestión diseñado contempla todos los elementos relevantes y, consecuentemente, permite, de alguna forma u otra, identificar posibles deficiencias. Aquí un ejemplo del anexo 1 es el esquema del diseño funcional del sistema de gestión, cómo se puede planificarlo. Aquí he cogido como un ejemplo producto, es la empresa quiere tener un base de datos de productos químicos. Entonces, el producto esperado es el diseño, cómo tiene que ser esta base de datos y qué parámetros debe tenerlo. Bueno, una tarea sería cuáles son los parámetros físicos químicos de los productos químicos que nos interesa que estén en esta base de datos. Hay que definir la responsable, pues en este caso he puesto como ejemplo el Servicio de Prevención de Riesgos Laborales. ¿Cuándo se va a realizarlo? Bueno, he puesto en la semana 4 a 10 del inicio. ¿Cuál es el requisito del producto? ¿Cuál es el requisito del diseño de base de datos? Bueno, tiene que ser sencillo del uso y intuitivo. Ese es el requisito que ha definido la empresa como tal. ¿Y cuál es el medio de verificación? En este caso, de los parámetros. Bueno, es tener consensuado un listado de parámetros, en este caso físicos químicos, que debe estar incluidos en la base de datos. Bueno, aquí en este anexo 2, ahora he puesto solamente un pequeño ejemplo, pero en el anexo 1 de este manual lo podéis ver en su totalidad. La empresa tiene que garantizar que se cumplan las normas y los permisos vigentes referentes a los productos químicos. Y como he dicho antes, que tenemos varias normativas, reglamentos relacionados con productos químicos, el CLP, REACH o las diferentes directivas y real decretos. Y como también mencioné anteriormente, está sujeto a cambios, ¿no? Y también, por ejemplo, los valores límites que estamos utilizando también están sujetos a cambios.
En este momento, en la Agencia Europea de Agentes Químicos, están ya preparando los nuevos valores límites para amianto y para plomo. Entonces, si ya sabemos de que en un futuro próximo estos valores límites van a cambiar, entonces ya podemos anticipar qué podría implicar esto para nuestro trabajo, para nuestra empresa. Y por lo tanto, es importante que estemos actualizados en cuanto a las normas. Por eso sería interesante de que dentro del sistema de gestión haya un protocolo o un tipo de mecanismo que garantice que siempre tengamos la información actualizada en cuanto a la normativa. Yo hago aquí también referencia a la página web de AENOR, que tiene una búsqueda de normas ISO o normas UNE, que rápidamente uno puede ver si una norma todavía está vigente o ya ha sido actualizada por otra norma. Y en el mismo sentido, el Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo tiene en su página web un tipo de apartado solamente dedicado a la normativa. Entonces, tiene un buscador, entonces rápidamente podamos buscar cuáles son las novedades o cuáles son las normativas actualmente vigentes. Entonces, para resumir esta parte, es importante de que definimos como parte de la gestión, del sistema de gestión, quién realiza esta revisión de normativas, con qué frecuencia y si vemos de que un permiso ha sido cancelado o cambiado, ¿a quién lo vamos a reportar? Al servicio de prevención, alta dirección, o la jefe de planta, o a todos, etcétera, etcétera. Entonces, esto sería una parte de la planificación de que se tiene que definir. El sistema de gestión, como mencioné antes también, nos tiene que dar respuestas. Y respuestas rápidas y eficaces. Yo me pregunto, ¿ustedes saben cuáles son los productos que tiene su empresa que tienen sustancias químicas cancerígenas? Sin, digamos, coger la ficha de datos de seguridad y ver ficha por ficha si tienes una sustancia cancerígena, mutagénica o tóxico para la reproducción. ¿Cómo ustedes tienen guardada esta información en papel o en ordenador, etcétera? ¿Cuáles son las propiedades de los productos? ¿Sabemos cuántos productos son volátiles o no son volátiles? ¿Y qué tenemos que hacer cuando hay una emergencia, un derrame? ¿Ya podemos saberlo rápidamente o necesitamos coger en papel la ficha de datos de seguridad y ver en la sección 16, necesitamos tal medida para controlar la emergencia? Y por otro lado, tenemos lo que pasa en la empresa con los productos. ¿Quiénes están potencialmente expuestos? Sabemos, y no solamente en el departamento, pero también sabemos si es una mujer o si es un hombre, si estas personas tienen alguna sensibilidad específica, sí o no, y qué cantidades utilizan y en qué condiciones, bajo una vitrina o no, hay extracción localizada o no hay, y cuál es el contacto. ¿Hay contacto por vía térmica? Yo creo que es el gran novedad, o solamente por vía inhalatoria. Entonces, el sistema de gestión nos tiene que dar estas respuestas, pero de forma rápida y eficiente. Y para una empresa que tal vez tiene 2 o 3 productos y tal vez 1 o 2 trabajadores y solamente tiene 1 o 2 procesos, bueno, esta información se podría guardar en un formato papel y ahí más o menos se puede manejarlo. Pero una empresa que tiene docenas de productos que utilizan en varios departamentos a la vez y las condiciones de trabajo también son diferentes, y no solamente es un trabajador, pero son varios trabajadores o trabajadoras que están utilizando, ya se complica la cosa. ¿Y cómo se podría hacerlo? Bueno, yo no tengo la receta mágica.
solamente os puedo dar un ejemplo. Entonces, ese es un ejemplo que os ahora voy a explicar, que está basado en una herramienta que se llama Stoffe Manager, que es una herramienta de gestión de productos químicos y tiene estas características. Tenemos abajo aquí un base de datos que son los proveedores. Tenemos un proveedor 1 que nos proporciona varios productos. Aquí creamos un base de datos que es productos. Y este base de datos productos está vinculado con la base de datos de proveedores. Un producto que facilita esta empresa, el proveedor 1, es SuperClean. SuperClean tiene varias sustancias químicas. Y tenemos una base de datos, sustancias, que está aquí, que contiene el listado de sustancias. El SuperClean contiene, en este caso, este ejemplo, dos sustancias, la sustancia 2 y tolueno, como ejemplo. Y tolueno sabemos que tiene la frase H360, es decir, posiblemente riesgo para el embarazo. Y también tenemos los datos físicos químicos de tolueno en nuestra base de datos sustancias. Ahora bien, ¿para qué se utiliza el SuperClean? Bueno, se utilizan en dos situaciones diferentes, el escenario 1 y el escenario 2. Y el escenario está compuesto por dos bases de datos, la base de datos tarea y la base de datos lugar de trabajo. Entonces, una determinada tarea se puede realizar en varios lugares de trabajo. Por ejemplo, tenemos la tarea limpiar pistola de pintura. ¿Y dónde se realiza? En el taller. Entonces, esto me define el escenario. Y para realizar esta tarea se utiliza el producto SuperClean, que contiene, entre otros, tolueno y viene del proveedor número 1. Y ahora tenemos un base de datos trabajadores. Tenemos el listado de trabajadores y resulta que hay dos personas que trabajan en el taller y que limpian la pistola de pintura, que es Josep y María. Bueno, sabiendo que María realiza la tarea limpiar pistola, pintura en el taller, sabemos que para esto utilizan el producto SuperClean que viene del proveedor 1 y que el SuperClean contiene tolueno y sabemos que el tolueno tiene H360, que pues significaría que en el momento cuando María esté embarazada, tal vez hay que tomar las medidas correctivas para que no haya este riesgo adicional que puede haber por uso y por realizar esta tarea utilizando este producto que contiene esta sustancia. Entonces, este es un ejemplo, digamos, creando varias bases de datos que están interconectados. De tal forma, de simplemente cliqueando, por ejemplo, al trabajador María, ya tengo toda esta información a mano y puede saber cuáles son las medidas de control que yo debería implantar en el caso si ella estuviera embarazada. Una parte importante es, dentro de la planificación es la compra de productos químicos. Suele ser que hay un departamento en la empresa, el departamento de compras, que hace todas las gestiones. Si la empresa tiene como política no utilizar o minimizar el uso de productos que tienen sustancias químicas cancerígenas, mutagénicas o tóxicas para la reproducción, entonces, en el momento cuando ve de que se quiere comprar un producto que podría tener esas sustancias, tiene que salir una luz roja. También hay que saber, si yo compro un producto, ¿qué significa esto para el almacenamiento? Si es un producto inflamable, hay que pensar, ¿tenemos armarios de seguridad para guardarlos? ¿Qué significa esto para el desecho? Si todos los productos que no utilizamos o ya están gastados. ¿Cuáles son los posibles riesgos para los trabajadores? ¿Y qué medidas preventivas hay que aplicar? Y yo he puesto aquí abajo el ejemplo, si compramos una pintura tóxica, y puede ser, por ejemplo, pintura en base de cromo 6, para pintar alguna pieza metálica, y además aplicamos con una pistola o es volátil, entonces
exigencia es que se realice esta tarea en una cabina con extracción localizada y que el usuario, el trabajador, trabajadora, utiliza un equipo de protección respiratoria con aportación de aire. Entonces, antes de comprarlo y tenerlo, y saber si tenemos estos equipos, si tenemos una cabina y si tenemos este equipo de protección individual. Y por último, otros puntos importantes es la entrega de las fichas de datos de seguridad. Mi criterio es que no se puede aceptar un producto sin que va acompañado de una ficha de datos de seguridad actualizada. Fichas con más de 5 años de antigüedad deberían estar actualizadas. ¿Por qué? Como dijo antes, la normativa y la clasificación de los productos químicos está en constante evolución. Entonces, por lo tanto, necesitamos las fichas actualizadas. Y también dentro de la planificación del diseño del sistema hay que saber, bueno, las fichas de datos tienen una serie de información, parámetros que nos gustaría incluir en nuestra base de datos, que pueden ser la toxicidad, características físicas químicas, y quién va a hacerlo. Esta tarea, incluir esta información en nuestra base de datos. Aquí un ejemplo de una estructura organizativa que hay que definir, digamos, en la fase de planificación. ¿Quién lleva la coordinación? Que podría ser el Servicio de Prevención de Riesgos Laborales. ¿Quién va a revisar de forma regular la normativa? Bueno, puede ser el departamento legal si lo tiene, o la biblioteca. Adquisición de productos químicos, ¿quién lo hace y con qué criterio? Puede ser el departamento de compras. Mantener que los datos los datos en la ficha de datos de seguridad estén en la base de datos, ¿quién lo puede ser? Bueno, yo aquí también como ejemplo he puesto el departamento de compras. ¿Quién va a hacer la evaluación de riesgo químico? Bueno, este creo debe ser el Servicio de Prevención de Riesgos Laborales. El desarrollo de protocolos de trabajo, etcétera, etcétera, para el uso seguro de los productos químicos, ¿quién va a hacerlo? Bueno, yo he puesto aquí 3 interlocutores, el servicio de prevención, el jefe de planta o el jefe y los trabajadores, trabajadoras. ¿Quién va a informar a los trabajadores en cuanto al darle información sobre los posibles riesgos potenciales que puede haber y las medidas de control que hay que aplicar? Servicio de prevención y el jefe de planta. Y al final, como ejemplo, la función es cuando hay incidencias o cuando hay problemas o accidentes, ¿quién lo reporta y cómo se reporta? Bueno, en este caso, ¿quién lo reporta? Puede ser el jefe de planta o los mismos trabajadores, trabajadoras. Pero esto tiene que ser claro, a mi juicio, que no puede ser solamente la responsabilidad de un servicio de prevención de riesgos laborales. Porque si solamente es la responsabilidad del servicio de prevención, yo creo que ya el sistema de gestión va a fracasar, porque es inviable. Y cuando tenemos todo planificado, hay que implantar el sistema. Entonces hay que considerar cómo vamos a hacerlo. De forma escalonada o a través de un proyecto piloto. Si tenemos una empresa grande, yo recomiendo hacerlo a través de un proyecto piloto. Comenzar en pequeño, un solo departamento, y con la experiencia obtenida poder ver cuáles son los problemas obtenidos y cómo podemos corregirlos antes de, digamos, ampliarlo a los otros departamentos de la empresa. ¿Qué significa implantar? Bueno, los trabajadores necesitan saber cómo manejar los productos químicos, es decir, debe haber protocolos de trabajo. Entonces, significaría que tenemos que elaborar estos protocolos. Hay que crear o desarrollar las sesiones de formación e información a los trabajadores. Y puede ser útil de que crear fichas sencillas de las fichas de datos de seguridad. Hoy en día las fichas de datos de seguridad son
bueno, si no es una ficha extendida, que son tal vez 15 páginas, pero si tenemos una ficha de un producto que está en la lista negra de la Agencia Europea, es decir, que requiere una ficha de datos extendida, que pueden ser 60 o 60 páginas fácilmente. Es decir, poco manejable para el usuario directo, en este caso los trabajadores, trabajadoras. Podría ser interesante desarrollar, elaborar fichas sencillas. La implantación significa ponernos a mano de obra, es decir, recoger los datos que hemos inicialmente en la fase de diseño definido como importante, necesitamos recogerlos a través de las fichas de datos de seguridad química, a través de las visitas a los diferentes departamentos, y para recoger esta información cuando hacemos una visita, el uso de un checklist podría ser útil para no olvidarnos recoger la información cuando estemos en la visita. En el anexo 5 del manual podéis ver algunas recomendaciones para hacer este tipo de visitas, y también en el anexo 6 hemos incluido un ejemplo de un checklist. Una vez hemos recogido la información, nos toca analizarlos. Si tenemos 100 productos que tienen una cantidad de sustancias químicas, vale la pena intentar clasificar los productos por nivel de peligrosidad. Y esto puede ser según su frase H. Y en el anexo 7 de este manual presentamos dos clasificaciones, una para la exposición inhalatoria y otra para la exposición térmica, como punto de referencia. Tenemos que analizar los procesos de trabajo, digamos, toda la información que hemos recogido, cómo se utilizan, en qué cantidades, qué tipo de medidas de control existen. Digamos, todos los factores que me definen de alguna forma u otra el nivel de exposición. Aquí en la pantalla podéis ver abajo diferentes parámetros que se debería tomar en cuenta cuando hacemos la visita y recogiendo la información, los datos relevantes. Y toda esta información nos tiene que servir para poder realizar una primera valoración de riesgo. Y esta información que hemos recogido lo podemos analizar bueno, de muchas formas, pero vale la pena mencionarlo aquí en este contexto de que tenemos algunas herramientas que nos pueden ayudar. En primer lugar, es obviamente nuestro propio criterio profesional. Si vemos de que están haciendo trabajos con productos químicos volátiles en grandes superficies, en calor, y la gente está trabajando sin mascarilla, sin nada, tal vez no hace falta hacer mucho análisis para llegar a la conclusión de que aquí tenemos que poner alguna medida de control. Pero también interesante es las herramientas que existen. El Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo publicó hace un par de años, si no me equivoco, un documento, que aquí tenemos la portada, que herramientas para la gestión de riesgo químico. En este documento presentan varias herramientas que nos podrían ser útiles para poder, por un lado, clasificar diferentes escenarios de exposición, pero también existen modelos matemáticos que utilizan algoritmos para determinar o estimar, mejor dicho, el nivel de exposición. Digamos, nos da un valor numérico, una concentración de un escenario de exposición. Hay dos herramientas que yo creo que vale la pena mencionarlos aquí, que es el R-Tool, que es un modelo más sofisticado, y tenemos un modelo más sencillo, que es Stoffen Manager. Ambas herramientas nos permiten dar una estimación de la concentración y, por lo tanto, lo podemos comparar con el valor de referencia que tenemos. Es decir, toda la información que hemos recogido durante las visitas
sobre los diferentes parámetros determinantes de exposición, por un lado, y por otro lado, la toxicidad del producto, podemos tal vez llegar a la conclusión de que no hay riesgo o sí hay riesgo. También, obviamente, existe la posibilidad de que no estamos muy seguros y necesitamos hacer mediciones. Bueno, no voy a entrar ahora cómo se tienen que hacer las mediciones, solamente hago referencia a la nueva norma 689 que define o que nos orienta cómo se debería hacer, digamos, una buena estrategia de mediciones. Ahora bien, estamos en la fase de hacer y entonces hemos recogido información, hemos analizado, hemos evaluado y resulta que hemos detectado algunos escenarios de exposición que tienen un riesgo no aceptable, es decir, requiere medidas de control. Entonces, ¿cuáles medidas que vamos a implantar? Bueno, hay varias fórmulas, digamos que no hay una fórmula mágica, pero hay que pensar, podemos trabajar sobre diferentes niveles. En primer lugar, por eso esta pirámide o el triángulo, siempre pensar en la jerarquía de controles, desde arriba hacia abajo. Los EPIs debe ser, como vosotros ya sabéis, es el último eslabón de prioridad en cuanto a las actuaciones preventivas. Hay que intentar, si podemos, eliminar al agente o sustituir por un agente peligroso por otro. Por otro lado, podemos también pensando en diferentes niveles en cuanto digamos, la sustancia. Si tenemos una sustancia sólido que puede causar polvo, tal vez podemos aplicar esta sustancia en líquido, disolverlo en un líquido y por lo tanto eliminamos el riesgo que se genera polvo en el puesto de trabajo. Puede ser una medida, digamos, sobre la sustancia. Obviamente también podemos trabajar sobre el proceso. Una extracción localizada, encerrar el proceso, etcétera, etcétera. Podemos trabajar sobre el lugar de trabajo, en este caso hablamos de la ventilación general, y también sobre los métodos de trabajo. Podemos pensar tal vez una tarea concreta que causa muchos problemas, tal vez pensarlo en robotizarlo o automatizarlo. Y última opción, como siempre, el uso de EPI. Bueno, en el anexo 8 podéis encontrar más información que yo he recopilado de forma resumida, pero un poco más amplio que hay aquí sobre, digamos, las medidas de control según nivel de prioridad. También, tal vez vale la pena mencionarlo aquí, es frecuente que podemos encontrar situaciones de riesgo complejos. Es decir, que la solución no es solamente una sola medida, sino un conjunto de medidas. Podemos trabajar, por un lado, mejorar la extracción localizada, pero además también aumentar la renovación del aire mediante la ventilación general. Entonces, hay que ser muy, digamos, con mucha, entre comillas, fantasía, mucha análisis para llegar a unas medidas de control que, digamos, muy dirigido al puesto de trabajo. Perdón, aquí estamos. En cuanto a la actuación preventiva, hay que también pensar cuál es nuestro objetivo. Si yo tengo una situación donde la exposición está superior al valor límite, yo concluyo que tengo que tomar medidas de control, pregunto, bueno, pongo una extracción localizada, pero la respuesta tiene que ser también cuál es el nivel a donde yo quiero llegar con mi extracción localizada. Porque si yo puedo llegar a un 100% de valor límite, ¿eso es suficiente? ¿O me gustaría llegar a un 10% de valor límite? Yo creo que muchas veces esta definición de objetivos para las medidas de control es un tema que no siempre se contempla.
Y además, esto nos permite, si tenemos un objetivo concreto, nos permite valorar si con esta medida que vamos a implantar podemos lograrlo. Y si no hemos logrado, tal vez necesitamos añadir otra medida de control. Obviamente, hay que asignar quiénes son los responsables. Obviamente, no es solamente un tema de servicio de prevención. Viene aquí mantenimiento, el jefe de planta. Bueno, allí intervienen muchos departamentos y, consecuentemente, personas. El cronograma, yo creo, es importante. ¿En qué tiempo vamos a implantarlo? Cuando hablamos de cronograma, podemos decir, mira, vamos a encerrar esta máquina y vamos a poner encima una extracción localizada y esto lo podemos hacerlo, pero la pregunta es, ¿en cuánto tiempo tardaremos? Bueno, puede ser, necesitar el trabajo, buscar una compañía que nos pueda hacerlo, y después hay que parar el proceso. Bueno, puede tardar un medio año, un año. Obviamente, esto no es una solución, digamos, a corto plazo. Entonces, hay que pensar, tal vez, mientras tanto, es buscar otras medidas que se pueden implantar de forma rápida, sin mayor coste o complicación, para que hasta que, digamos, estén implantado la medida diseñado previamente. Entonces, aquí he puesto un ejemplo, se puede incrementar el número de renovación del aire en un local como solución temporal hasta que se implemente medidas de control sobre el foco de contaminación. ¿Y cuánto cuesta? Un tema importante. Entonces hay que saber cuánto cuesta poner una extracción localizada y no solamente ponerlo, sino también qué significa esto a largo plazo, es decir, el mantenimiento y el consumo eléctrico, etcétera, etcétera. Entonces tener bien claro qué implicaciones económicas puede tenerlo. Y al final, como dijo antes, es verificar su eficacia. ¿Realmente cumple lo que hemos pensado? ¿Realmente reduce el nivel de exposición que hemos pensado? Hay que verificarlo. Y en el anexo 9 de esta guía tenemos un procedimiento explicado que debería ser, digamos, cuando quieren implantar medidas de control. Ahora llegamos al otro apartado, que es la verificación. Hemos diseñado un sistema, lo hemos implantado y ahora hay que ver cómo funciona el sistema en conjunto. Y para poder hacerlo es ver el grado de cumplimiento de los objetivos. Y por eso yo insisto mucho al principio, como os dije, que es importante definir los objetivos a alcanzar con nuestro sistema de gestión, a corto, mediano o largo plazo. El objetivo, que aquí he puesto también dos ejemplos, que puede ser que 80% de los escenarios de exposición que utilicen productos clasificados como CMR tienen una evaluación de riesgo en el primer año. Entonces, tenemos un porcentaje, 80% de todos los escenarios, y también tenemos un tiempo en el primer año. Otro ejemplo, datos del 50% de productos químicos que se encuentran en la empresa están incorporados en la base de datos en los primeros 6 meses y el 100% en los 6 meses posteriores. Es decir, en un año tenemos introducido todos los datos de los productos químicos en nuestra base de datos. Si no hemos cumplido nuestro objetivo, es decir, identificamos deficiencias, necesitamos registrarlas y determinar por qué no hemos cumplido y intentar de corregirlas. Y esa es la fase de actuar. Yo he puesto aquí, bueno, de modo ejemplo, dos ejemplos, por ejemplo. La empresa tiene como política disponer solamente las fichas de datos de seguridad con menos de 3 años de antigüedad. La presencia de fichas de datos de seguridad de más años indica que no está gestionando bien la entrega de estas fichas con el proveedor del producto químico. Esto es la deficiencia que hemos detectado. ¿Cómo vamos a actuar sobre ello? Bueno,
tal vez dar un toque de atención a la responsable, en este caso, bueno, por ser la responsable de compras, diciendo que, señor, señora, usted tiene que exigir a la empresa que nos envíen la ficha de datos actualizada. O dar un toque de atención al mismo proveedor. Proveedor, usted nos tiene que mandar las fichas actualizadas. O puede ser que tal vez si la empresa no tiene esta capacidad o no tiene estas fichas actualizadas, y decir, bueno, buscaremos otro proveedor. Otro ejemplo, la exposición a productos químicos clasificados como riesgo para el embarazo por parte de trabajadores embarazadas. Hemos detectado que tenemos algunos trabajadores que están utilizando productos químicos que tienen sustancias químicas peligrosas para el embarazo. Esto significaría que no cumplimos la normativa, no cumplimos la ley. Entonces, ¿cuáles serían las actuaciones? Bueno, ver la posibilidad de cambiar el producto, que no tenga estas sustancias, implantar medidas de tal forma que la mujer embarazada no esté expuesta, o cambiar el puesto de trabajo de esta señora, esta trabajadora embarazada. Entonces, con esto cerramos un poco el ciclo, es decir, planificamos el diseño de un sistema de gestión, lo implantamos, verificamos si todo funciona bien, detectamos, identificamos las deficiencias, actuamos sobre estas deficiencias y de este modo tenemos un proceso continuo de mejora. De tal forma de que, bueno, cada vez más el sistema de gestión funciona mejor y nos puede dar respuestas más ágiles y más rápidas sobre los riesgos químicos que queremos evaluar y, por supuesto, que queremos controlar. Y con esto, si no me equivoco, termina mi ponencia. Vamos a ver. Sí. Y podemos iniciar a la ronda de preguntas. Déjame ver. Tenemos unos 30 minutos, tal vez un poco más, pero 30 minutos para responder a la máxima de las preguntas. En el momento, si hay más preguntas que yo pueda contestar en este momento, a través del chat, perdón, vosotros tenéis que poner las preguntas en el chat que tenéis ahí, supongo, en la pantalla, y entonces yo intentaré responderlas. Si hay más preguntas que yo puedo contestar, entonces lo podéis enviar un correo. El correo es, déjame ver, seminariosprl@mc-medio-mutual.com y enviáis vuestra pregunta y posteriormente os intentaré daros una respuesta. Antes de iniciar con las preguntas, también indicaros de que vais a recibir un correo electrónico con una encuesta de satisfacción. Entonces, nos agradeceremos que si podéis contestarla, esta encuesta, en primer lugar, para valorar la valoración que tenéis de este webinario, y también a través de este correo recibéis un material y diploma de aprovechamiento y los contenidos de la sesión. Y como dijo al principio, referente a este manual, si tenéis comentarios o sugerencias de mejora, por favor, nos podéis hacer llegar y lo valoramos para poder incorporarlos en una segunda edición. De todos modos, os invito a descargar el manual y leerlo y espero que sea de vuestra utilidad. Bueno, con esto yo creo que ya podemos pasar a las preguntas. Voy a ver si lo encuentro.
La verdad es que yo no veo en el chat ninguna pregunta. Es decir, no sé si yo estoy equivocado. No hay preguntas, significa que todo está bien explicado o significa, bueno, no quiero pensar lo que también puede significar eso. No sé si alguien de la gestor de la informática me pueden confirmar si hay preguntas. Buenas, Rudolf. Sí que tienes algunas preguntas. Si quieres te las voy leyendo yo. Sí, porque no los veo, la verdad es que... Vale, bueno, no te preocupes. Mira, la primera pregunta nos la realiza Bárbara y nos dice que ¿cuál es el nombre del documento que aparece en el apartado 2, planificación, en el que se ha basado este punto? Bueno, entonces en este caso voy a regresar a la diapositiva. Déjame ver. Supongo que se refiere... no, ¿cuál es el nombre del documento que aparece en el apartado 2, planificación? ¿En qué se basa el punto? En el apartado 2. Ya, bueno, yo no sé. No entiendo muy bien la pregunta, ¿a qué exactamente se refiere? Aparece su portal en pequeño, no alcanzo a ver el título. Bueno, lo que puedo decir, mira, la presentación está disponible, lo vais a poder tener acceso, entonces yo creo que cuando tenéis la presentación, entonces ya podéis ver exactamente el título o lo que estás buscando. Ahora veo las preguntas, Sergi, entonces ya lo leo. Tú mismo. Gracias. ¿El manual está accesible al público en general? Sí. Entonces la podéis descargar sin problemas. Después veo otra pregunta. ¿Qué coste tiene Software Manager? ¿Podríamos ver el funcionamiento? El Software Manager tiene dos opciones. Uno es la versión gratis, que es una versión sencilla, y tiene una versión de pago, es decir, que tiene mucho más opciones. Yo sugiero que si tenéis interés, me envíes un correo y os puedo explicar en más detalle los de esta aplicación y herramienta. Incluso si os interesa, también podemos facilitar más información o incluso un pequeño cursillo. Pero bueno, me enviáis un correo y ya hablamos. Después otra pregunta. ¿Qué opinas si la evaluación del producto químico evaluado mediante método Koch sale como riesgo alto? Pero sin embargo, evaluando mediante el IRS nos da el resultado bajo. Bueno, el tema de los Koch Essentials, que es una herramienta sencilla, y el IRNEST también es una herramienta sencilla, es vosotros tenéis que saber muy bien cuáles son las limitaciones de cada método. Y resulta, el Koch Essentials tiene otra clasificación de toxicidad, según la frase H, que el INRS. Si tú comparas las dos clasificaciones, vais a ver de que eso hay diferentes. Y consecuentemente, si yo voy a utilizar las dos herramientas, los resultados finales pueden ser diferentes. Hay que cuidarse mucho y saber muy bien lo que estáis haciendo cuando utilizáis este tipo de herramientas. No son recetas de cocina. Otra pregunta. Me gustaría saber si conoces a alguien o algún programa gratuito que está bien para la gestión de productos químicos. Bueno, yo conozco algunos programas gratis, pero el problema con los programas gratis es que no se actualizan. Es decir, si yo quiero tener un programa, herramienta potente, necesito que el programa o la herramienta me facilite lo máximo posible. Es decir, que mañana la agencia europea clasifica xileno como riesgo para el embarazo, que automáticamente en mi base de datos de sustancias químicas ya me actualiza. Si no, tendría que ser yo lo mismo. Bueno, entonces depende mucho, digamos, las exigencias que uno quiere, qué tipo de programa o herramienta que vas a utilizar. Pero mi experiencia es de que
para tener un sistema de gestación que funciona bien, que está actualizado, que puede responder a inquietudes, ya, por desgracia, es decir, bueno, por desgracia no, yo creo que es bastante normal, hay que pagar para ello. Siempre lo comparo con Acrobat. Tenemos el Acrobat sencillo, que es gratis, pero si necesitamos más prestaciones por ese trabajo, entonces hay que pagar. Última pregunta de Mónica. Buenos días. ¿Podría recordar dónde podemos descargar el manual? Gracias. Bueno, en la presentación, mira, si ahora voy a la página donde aparece, no sé si lo podéis ver ahora. Aquí lo podéis ver en la presentación. Pero seguramente si vais a entrar en el portal de prevención, por cierto, que os recomiendo, que es un portal interesante, y como dijo al principio, recién estrenado, y con el buscador enseguida lo vais a encontrar. Otra pregunta de Esther Alonso. Las fichas de datos sencillas que ha comentado, ¿quién las proporciona? Nadie. Es decir, uno tiene que ser lo mismo. Y otra vez más, si tú tienes un buen sistema de gestión, una herramienta de gestión, el mismo herramienta, digamos, lo facilita mucho. Y yo, bueno, otra vez el ejemplo de Stoffer Manager, si tú introduces los datos en tu base de datos con sustancias, las frases H y algunos parámetros de exposición, etcétera, etcétera, tiene una opción para generar rápidamente estas fichas sencillas. Pero pueden ser fichas sencillas muy dirigido al puesto de trabajo. Es decir, si yo estoy utilizando un limpiador de un compuesto metálico con un disolvente orgánico en una cabina, tal, entonces es importante diseñar una ficha dirigido a este puesto de trabajo en esta tarea. Entonces, pero también con los datos químicos tóxicos del producto que se utiliza. Entonces, bueno, hay programas, herramientas que faciliten eso. No veo más preguntas, lo que significaría que podemos cerrar este webinario, agradeciendo a vosotros, a los oyentes que no los veo, por desgracia, pero vuestra atención. Aquí dice esto, bueno, ahora veo otro comentario de este. Se trata de resumir las fichas de datos normales. Sí, en principio las fichas de datos de seguridad química sencillas es esto, resumirlo con los datos que cada empresa considera relevante. Es exacto. Bueno, ahora definitivamente terminando este webinario, agradecer vuestra participación. Gracias por las preguntas. Si tenéis más preguntas, ya tenéis mi correo electrónico para consultas posteriores. También en nombre de todo el equipo que está aquí atrás de este webinario, que son Isabel, Sergi y Juan José, que han hecho posible este webinario, agradecer a vuestra participación y esperamos en otra ocasión. Que tengáis todos un buen día y hasta pronto.